Bienvenidos a un nuevo viaje literario en Audiomentores. Hoy, les traemos una obra clásica de la literatura mexicana, Los bandidos de Río Frío de Manuel Paino. Publicada en 1889, esta novela de aventuras nos transporta al México del siglo XIX, a un tiempo marcado por la Revolución de 1854 y los conflictos políticos y sociales que azotaban al país. A través de la historia de un grupo de bandidos y sus enfrentamientos con las autoridades, Paino nos presenta un retrato de las tensiones sociales, las desigualdades y los dilemas morales de la época. Capítulo 1. La llegada del misterioso visitante. El viento soplaba fuerte sobre la región de Río Frío, ese rincón apartado de la vasta geografía mexicana, donde las colinas se mezclaban con la espesa niebla y las sombras de la tarde parecían prolongarse infinitamente. El pueblo, enclavado entre los montes de un paisaje agreste y solitario, apenas era un susurro en el mapa, pero para los que vivían allí, representaba todo un mundo. La vida de los campesinos y habitantes de Río Frío transcurría de manera lenta, marcada por las estaciones del año y la inquebrantable rutina del trabajo diario. Todo parecía estar en su lugar, o al menos eso creían los habitantes, hasta que algo extraño irrumpió en su tranquila existencia. Era una tarde de finales de otoño, con el cielo cubierto por nubes grises que presagiaban una tormenta. Los habitantes de Río Frío se encontraban en sus casas, ocupados con sus labores cotidianas, ajenos a lo que estaba por suceder. La mayoría de los hombres se habían retirado a la taberna local, donde se refugiaban del frío y se dejaban llevar por las charlas interminables sobre la vida, las costumbres del pueblo y, por supuesto, las noticias que llegaban de la ciudad. En esos días, la Ciudad de México vivía momentos de gran agitación política, pero Río Frío permanecía aislado de esos eventos. Las cosas en ese pequeño pueblo solían ser simples, hasta que un visitante extraño cruzó el umbral de su vida. Un hombre, cuya presencia no pasó desapercibida, apareció por el camino que serpenteaba entre las colinas y las montañas. Viajaba a pie, con la cabeza agachada, y vestía un sombrero de ala ancha que apenas dejaba ver su rostro. Su paso era firme y determinado, como si tuviera un destino claro, pero el misterio que lo rodeaba rápidamente llamó la atención de los primeros curiosos. Poco a poco, la noticia de su llegada se esparció por el pueblo como un rumor incontrolable. Los ojos de los habitantes se asomaron a las ventanas, y los susurros no tardaron en comenzar. ¿Quién será este hombre? ¿Qué hará aquí, en un lugar como este?, preguntaban los más atrevidos. La intriga se apoderó del pueblo entero. Los niños, con su inagotable curiosidad, seguían al hombre a distancia, tratando de averiguar algo más sobre él, pero el extraño parecía no notar ni al pueblo ni a sus habitantes. Parecía, por un instante, como una sombra que se deslizaba entre las montañas. El hombre llegó a la taberna local, el único lugar donde la gente se reunía a conversar, a comer, a beber y a intercambiar rumores. La taberna era un edificio modesto, de madera crujiente, con una chimenea encendida en un rincón y una barra llena de botellas que relucían a la luz tenue de las lámparas. El dueño de la taberna, don Esteban, era un hombre robusto y de pocas palabras, que conocía a todos los habitantes del pueblo por su nombre. Al ver al visitante, don Esteban se acercó, preocupado por la presencia del extraño, pero con la misma cordialidad que siempre mostraba a cualquier cliente. ¿Puedo ofrecerle algo, señor?, preguntó don Esteban, intentando disimular su incomodidad mientras observaba al hombre que se había sentado en una de las mesas vacías. El visitante alzó la mirada por primera vez, mostrando unos ojos profundos y calculadores. Sus ojos eran tan fríos como el viento que recorría las montañas, y don Esteban sintió una extraña punzada de inquietud al mirarlos. «Un trago de aguardiente», respondió el hombre con voz grave, sin más preámbulos. La taberna, que normalmente era el lugar de charlas inofensivas, cayó en un silencio palpable mientras el hombre se acomodaba en su silla. Sus ropas eran sencillas pero bien cuidadas, y su presencia transmitía algo que no podía ser descrito con palabras, pero que todos, de alguna manera, percibían. El hombre parecía un viajero común, pero había algo en su porte, en la manera en que se sentó, en su calma, que hacía imposible ignorarlo. Don Esteban le sirvió la copa sin decir palabra, aunque sus pensamientos estaban agitados. Mientras tanto, los murmullos comenzaron a surgir entre los presentes. «¿Quién será?», preguntaban unos. «¿Qué hace aquí?», se preguntaban otros. Pero lo más extraño de todo era la sensación de que algo estaba por suceder, algo grande, algo que cambiaría la vida del pueblo para siempre.
El visitante, sin dejar de observar el lugar, levantó su copa y bebió lentamente, como si estuviera saboreando no solo el licor, sino también la atmósfera cargada de tensión que se había creado a su alrededor. No hubo conversación, ni saludos. Solo el sonido de los vasos chocando suavemente y el crepitar de la madera en el fuego. Fue entonces cuando don Esteban, no pudiendo más con la incertidumbre, se acercó al hombre con una sonrisa forzada. «¿Qué lo trae a Río Frío?», preguntó con cautela. El visitante lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. «He venido a hacer algo importante. Algo que cambiará la suerte de este pueblo», dijo con una voz tan profunda que parecía resonar en los rincones más oscuros de la taberna. La respuesta fue vaga, pero lo suficiente para hacer que todos los ojos se volvieran hacia él. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué propósito tenía en un lugar tan apartado? Ninguno de los presentes sabía la respuesta, pero todos podían sentir que algo estaba por ocurrir, algo que desbordaría las fronteras del pueblo y que pondría a prueba a todos los que lo habitaban. El misterioso visitante permaneció en la taberna el resto de la tarde, sin hacer más comentarios, mientras las horas pasaban lentamente y la inquietud crecía. Nadie sabía lo que el destino tenía reservado para ellos, pero todos tenían la sensación de que este hombre había llegado para cambiar sus vidas. Capítulo 2. La inquietud en el pueblo. La noche había caído sobre Río Frío, y el viento se levantaba con más fuerza, trayendo consigo el sonido de las hojas secas que chocaban contra el suelo. La oscuridad, siempre presente en los rincones más alejados del pueblo, parecía haberse apoderado también de la taberna, donde el extraño visitante seguía sentado en su esquina, inmóvil, observando a los pocos clientes que quedaban. Mientras tanto, en las casas de los habitantes del pueblo, los murmullos no cesaban. ¿Quién era ese hombre? Nadie parecía conocerlo, y la tensión comenzaba a filtrarse en las conversaciones familiares. Las mujeres, mientras preparaban la cena o cuidaban a sus hijos, intercambiaban rumores. Los hombres, al llegar a sus hogares tras una larga jornada de trabajo, no podían dejar de hablar sobre lo ocurrido esa tarde. El misterioso visitante había sembrado la duda en el corazón de cada uno de los habitantes. En la casa de los Morales, una familia de campesinos que vivían cerca del río, el asunto del desconocido era el tema central de la conversación. Don Sebastián, el patriarca de la familia, era un hombre rudo, acostumbrado al trabajo en el campo, pero también un hombre observador. Su mujer, doña Teresa, lo miraba preocupada mientras él repasaba lo sucedido en la taberna. «Algo no está bien, Teresa», dijo don Sebastián, con la voz grave, como si intuyera algo sin poder explicarlo. «Ese hombre no vino aquí por casualidad. No sé qué pretende, pero su mirada no es de alguien que busca solo un trago de aguardiente. Hay algo más en todo esto, lo siento en mis huesos». Doña Teresa, siempre práctica, le respondió con un tono que trataba de tranquilizarlo. ¿Qué podría hacer en un pueblo como este? Los bandidos no se molestan en venir tan lejos. Seguramente es solo un viajero perdido. Pero don Sebastián no estaba convencido. Desde hacía tiempo, el pueblo había comenzado a vivir una relativa paz, algo que todos apreciaban, aunque sabían que el peligro siempre podría regresar. En la región se hablaba de bandas de malhechores que asaltaban pueblos cercanos, y Río Frío, aunque apartado, no estaba exento de esos rumores. Algo en la actitud del visitante le decía a don Sebastián que la calma estaba a punto de romperse. Esa noche, después de la cena, las familias se recogieron temprano, ya que la luz de las velas era lo único que iluminaba las oscuras calles de Río Frío. Sin embargo, muchos no pudieron dormir, especialmente aquellos que habían estado en la taberna y habían visto de cerca la figura del hombre misterioso. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un aire de expectación. Nadie había visto al hombre salir de la taberna, y algunos se preguntaban si acaso había decidido pasar la noche allí. Los que se acercaron por la mañana al local, curiosos y desconcertados, se encontraron con que la taberna estaba cerrada y el dueño, don Esteban, ya no estaba en su puesto habitual. La gente comenzó a especular, ¿dónde está don Esteban? ¿Y el hombre del sombrero? Algunos decían que el misterioso visitante se había ido al amanecer, sin dejar rastro, mientras que otros aseguraban que él aún estaba en el pueblo, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Al caer la tarde, un grupo de hombres del pueblo decidió reunirse en la plaza principal, bajo la vieja fuente de piedra, para discutir qué hacer. Uno de ellos, un hombre de carácter fuerte y respetado, llamado Joaquín, fue quien rompió el silencio.
Hay algo raro en todo esto. No podemos dejar que nos tome por sorpresa. Río Frío no es un lugar para extraños, y menos para hombres que vienen a hacer cosas importantes. Lo mejor será estar atentos. Las voces de los demás comenzaron a unirse al consenso de Joaquín, y pronto se formó un pequeño comité de vigilancia para observar al visitante, si era necesario, interrogarlo. Los hombres sabían que el bienestar del pueblo dependía de la unidad y la vigilancia constante, especialmente en tiempos inciertos. En la taberna, don Esteban, al fin apareció al caer la tarde, algo más pálido de lo habitual. La pregunta más directa que le hicieron fue sobre el visitante, pero él parecía no tener la respuesta que todos esperaban. ¿El hombre? No sé mucho. Solo vino, tomó un trago, y luego, desapareció. Lo vi salir de la taberna por la madrugada. No dejó de ser más que un viajero solitario, eso es todo lo que puedo decir. Pero su rostro decía otra cosa. Algo lo inquietaba, y no tardó en ser evidente que estaba guardando algo. Al principio, no dijo nada, pero cuando los hombres comenzaron a presionar, confesó lo que había sucedido aquella noche. Escuchen, dijo don Esteban, con voz baja, mirando alrededor. Cuando ese hombre me pidió la bebida, su tono era extraño, como si ya supiera lo que pasaría. Me dijo que no debía preocuparme, que él no buscaba causar problemas. Sin embargo, en sus ojos, había algo en sus ojos que no me gustó. Y antes de irse, me dejó una moneda de oro. Dijo que me la dejara como pago por el servicio. El relato dejó a todos en silencio. Una moneda de oro no era algo común en Río Frío. Nadie en el pueblo había visto algo similar en años. Era una señal clara de que el misterioso visitante no era quien decía ser. Sus intenciones estaban más allá de lo que se podía comprender en ese momento. Capítulo 3. Los primeros indicios de peligro. La mañana siguiente amaneció gris y fría, con la niebla densa cubriendo las montañas cercanas. A medida que el sol luchaba por atravesar las nubes, un aire pesado y cargado de presagio parecía envolver a todo Río Frío. Los habitantes del pueblo, aún alterados por los acontecimientos de la noche anterior, se despertaron con la sensación de que algo importante estaba por ocurrir. Nadie podía explicar qué, pero todos lo sentían. El día transcurrió lentamente, marcado por una quietud extraña. A diferencia de otros días, las labores cotidianas se vieron interrumpidas por la constante mirada de sospecha que los habitantes lanzaban hacia cada rincón, esperando ver aparecer al visitante o notar algún movimiento inusual. Don Sebastián, quien había estado preocupado desde la llegada del extraño, decidió tomar cartas en el asunto. Después de la comida, reunió a un pequeño grupo de hombres en su casa, dispuestos a vigilar cualquier movimiento del hombre de la taberna. Entre ellos estaba Joaquín, el hombre más influyente del pueblo, cuya postura firme y segura generaba confianza entre los demás. Es hora de actuar, dijo don Sebastián, mirando a los demás con una seriedad palpable. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si este hombre está aquí con intenciones ocultas, debemos averiguarlo cuanto antes. Joaquín asintió, pero su mirada estaba llena de dudas. Lo que no entiendo es por qué un hombre como él vendría a Río Frío, tan alejado de todo, sin que nadie lo conozca. Algo no cuadra. Y si hablamos de una banda de malhechores, no sería la primera vez que uno de ellos llega aquí con fines oscuros. El grupo de hombres decidió, entonces, dividirse en pequeños grupos para patrullar el pueblo y asegurarse de que no hubiera más visitas sospechosas. Mientras tanto, los rumores comenzaron a esparcirse con rapidez. A cada paso, más y más personas comenzaron a hablar sobre el extraño visitante y las inquietantes palabras de don Esteban sobre la moneda de oro. Nadie en Río Frío había visto nunca una moneda de esa clase, y muchos empezaban a temer lo peor. Al caer la tarde, los hombres de la patrulla regresaron a la taberna, donde habían estado observando discretamente los alrededores. No habían visto nada fuera de lo común, pero todos coincidían en una cosa: el visitante no se encontraba en ningún lugar cercano. Tal vez se ha ido, sugirió uno de los hombres, aunque en su voz se notaba la incertidumbre. Pero don Sebastián, que se mantenía firme, negó con la cabeza. No lo creo. Si hubiera decidido irse, nos habríamos enterado. Este hombre no es de los que pasan desapercibidos. Algo está por suceder, y debemos estar preparados, dijo con determinación. Esa noche, el pueblo de Río Frío se encontraba en un estado de alerta máxima.
Las familias se recogieron temprano en sus casas, y las luces de las lámparas se apagaron una a una, dejando al pueblo sumido en la oscuridad. Pero en el aire flotaba una sensación extraña, como si todos los ojos estuvieran mirando hacia la misma dirección, esperando lo que estaba por venir. A mitad de la noche, un ruido rompió la quietud. Fue un crujido lejano, seguido de un sonido sordo que resonó en las montañas cercanas. Era como si algo grande se estuviera moviendo, y el suelo mismo temblara bajo el peso de lo que fuera. Don Sebastián y Joaquín, al escuchar el ruido, se miraron en silencio. No hacía falta decir nada. Ambos sabían que algo había cambiado. Con rapidez, tomaron sus sombreros y salieron al encuentro de los demás hombres que patrullaban las inmediaciones del pueblo. ¿Qué fue eso?, preguntó Joaquín con voz grave. Lo mismo me pregunto, respondió don Sebastián. Algo se acerca. Y no será bueno. Rápidamente, el grupo se dispersó en varias direcciones, cubriendo el perímetro del pueblo. El aire estaba denso, y el viento soplaba con furia, trayendo consigo un olor a tierra húmeda. Mientras tanto, en la taberna, la puerta estaba cerrada y nadie parecía haberla abierto en horas. Don Esteban, que había salido a cerrar por la noche, también notaba algo extraño, pero no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando una sombra se asomó desde la oscuridad. Un hombre alto y corpulento, con el rostro cubierto por un pañuelo, apareció en la entrada de la taberna. Su presencia era imponente, y su mirada fría se dirigió directamente hacia don Esteban. ¿Es este el lugar?, preguntó con voz profunda. Don Esteban, alarmado pero tratando de mantener la calma, asintió. Sí, es la taberna de Río Frío. ¿Y usted quién es? El hombre no respondió inmediatamente. Miró alrededor, como si evaluara el lugar y la situación. Luego, con voz tranquila, dijo: soy amigo del hombre que estuvo aquí ayer. El que dejó la moneda de oro. La mención del hombre misterioso hizo que el corazón de don Esteban latiera más rápido. ¿Qué quiere usted?, preguntó, sintiendo como la tensión aumentaba con cada palabra. Lo que quiero es sencillo, dijo el hombre, con una sonrisa apenas perceptible. Vengo a recoger lo que me pertenece. Y también a asegurarme de que nadie interrumpa lo que está por venir. Capítulo 4. La llegada de los bandidos. El aire fresco de la mañana había dejado paso a un calor sofocante, y la sensación de tensión en el pueblo de Río Frío era más palpable que nunca. La gente, que había estado guardando silencio durante toda la mañana, ahora susurraba entre sí, observando con nerviosismo cada paso de los forasteros. La presencia del hombre misterioso y la repentina aparición del hombre corpulento, que parecía estar vinculado a él, habían alterado el delicado equilibrio del pueblo. Don Esteban, aún nervioso por la visita de la noche anterior, no podía dejar de pensar en las palabras del extraño: vengo a recoger lo que me pertenece. Nadie sabía a qué se refería, pero todos estaban conscientes de que los bandidos, esos hombres temidos por todos en la región, podrían estar detrás de todo esto. El pueblo de Río Frío, a pesar de su tranquilidad, no estaba exento de los peligros que acechaban en la región. Los bandidos de las montañas, conocidos por saquear pueblos y asaltar caravanas, eran una amenaza constante. A lo largo de los años, Río Frío había logrado mantenerse fuera de su alcance, pero ahora, con la aparición de estos extraños hombres, parecía que la paz que habían gozado durante tanto tiempo estaba a punto de terminar. Por la tarde, Joaquín y don Sebastián decidieron convocar una reunión urgente en la plaza principal. Los hombres más respetados del pueblo se reunieron bajo el viejo árbol, cuya sombra proporcionaba un poco de alivio del sol abrasador. Hay algo que debemos discutir, comenzó Joaquín, mirando a los presentes con seriedad. Los sucesos de las últimas 24 horas no son una coincidencia. El hombre que vimos en la taberna no es un simple viajero. Y los hombres que se han acercado a él parecen tener malas intenciones. Si realmente son bandidos, Río Frío no está preparado para enfrentarlos. La preocupación se reflejó en los rostros de los hombres que escuchaban atentamente. Don Sebastián, quien había mantenido una postura cautelosa, habló ahora con una voz grave. Sabemos lo que significan esos hombres. Los bandidos no vienen por casualidad. Si están aquí, no es para pasar desapercibidos. La moneda de oro que dejó el visitante no es una prueba de un simple pago, es un mensaje. Debemos actuar antes de que ellos lo hagan. El grupo acordó organizar una vigilancia más estricta alrededor del pueblo.
Sabían que los bandidos, si llegaban, lo harían en la oscuridad de la noche. Decidieron que cada casa estaría vigilada, y que todos los hombres del pueblo estarían listos para defender lo que quedaba de su paz. Esa noche, el miedo creció entre los habitantes de Río Frío. Las lámparas se apagaron temprano, y las puertas se cerraron con doble llave. La sensación de que algo iba a suceder, algo que cambiaría para siempre la vida tranquila del pueblo, estaba en el aire. A medianoche, el silencio de la oscuridad fue roto por el sonido de caballos acercándose. La tensión creció en el pueblo. Todos los hombres en la plaza y en las casas cercanas tomaron sus posiciones. Don Sebastián, junto a Joaquín, se acercó a la entrada del pueblo, donde una pequeña colina les ofrecía una vista clara de los caminos que llegaban. Los dos sabían que si los bandidos venían, tendrían que enfrentarse a ellos de inmediato. Los caballos trotaban en la distancia, y el sonido de las pisadas se hizo cada vez más fuerte. Al principio, no se veía nada. Pero al poco tiempo, se divisaron las primeras sombras, un grupo de hombres montados, vestidos con ropas oscuras y con un aire de amenaza que no dejaba lugar a dudas. «Son ellos», murmuró Joaquín, apretando el puño. «Vienen a tomar lo que creen que les pertenece». Don Sebastián asintió con la cabeza, su rostro serio y decidido. «No dejaremos que nos arrebaten nuestra paz». Preparimonos. Los bandidos se acercaron, sus caballos galopando con furia, levantando polvo a su paso. Don Sebastián y Joaquín, junto con los demás hombres, salieron de la sombra de la colina y se posicionaron estratégicamente en los alrededores, listos para hacer frente a la amenaza. Pero al llegar a la entrada del pueblo, los bandidos no se detuvieron. Pasaron sin hacer caso a los hombres que los observaban desde la oscuridad. La sorpresa fue mayúscula cuando uno de los forasteros, el hombre corpulento que había visitado la taberna, se adelantó y, con una voz baja pero firme, ordenó a su grupo que siguieran adelante. «Este no es nuestro objetivo», dijo el hombre, con una mirada fija en los hombres que los observaban. «Estamos aquí por algo más importante». No less correspond interferer. Don Sebastián y Joaquín intercambiaron miradas, desconcertados. Los bandidos no venían por el pueblo. Su misión, al parecer, era diferente. Sin embargo, lo que buscaban era aún un misterio. «¿Qué buscan?», preguntó don Sebastián, con la voz tensa. El hombre corpulento no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se desvió hacia la taberna, donde se veía una luz tenue a través de la ventana. Luego, mirando a don Sebastián, dijo: «Lo que busco está dentro de este pueblo. Y no descansaré hasta encontrarlo». Capítulo 5. La búsqueda y la traición. El aire en Río Frío estaba cargado de incertidumbre. Los hombres del pueblo, que habían salido a enfrentar a los bandidos, regresaron con un sentimiento de desconcierto. Los forasteros no se habían detenido, como si su presencia en el pueblo fuera solo una distracción para algo más importante. ¿Pero qué era eso que los traía a Río Frío? Nadie lo sabía con certeza, y la sensación de peligro seguía creciendo. Don Sebastián, acompañado por Joaquín, no podía dejar de pensar en las palabras del hombre corpulento. «Lo que busco está dentro de este pueblo. Y no descansaré hasta encontrarlo». Esas palabras lo rondaban constantemente, como una advertencia de que algo grave estaba por suceder. Sin embargo, el pueblo estaba tranquilo, casi en silencio, como si la amenaza ya se hubiera desvanecido. Al día siguiente, los hombres decidieron hacer una investigación más profunda. Mientras la mayoría de los habitantes del pueblo intentaban retomar su vida cotidiana, don Sebastián y Joaquín se dirigieron hacia la taberna, con la esperanza de obtener más información sobre la extraña visita de la noche anterior. En la taberna, el ambiente estaba mucho más relajado que en la noche anterior. Don Esteban, el dueño, estaba sentado junto a su barra, limpiando un vaso con un paño mientras observaba a los pocos clientes que aún quedaban. Nadie mencionaba los recientes eventos, pero todos estaban al tanto de la tensión que flotaba en el aire. «¿Has notado algo raro en los forasteros, don Esteban?», preguntó don Sebastián, tomando asiento junto a él. El tabernero levantó la vista y, al principio, no dijo nada. Luego, con voz baja, respondió: «Los hombres que vinieron anoche no son bandidos comunes, lo sé. Algo en su mirada, en su comportamiento, no es normal. Y el hombre corpulento, el que vino después, parece estar buscando algo más que una simple pelea. Lo que busque, no creo que lo encuentre aquí».
Joaquín, que estaba escuchando atentamente, frunció el ceño. ¿Pero qué puede ser tan importante como para que estos hombres vengan hasta aquí, a este pueblo olvidado? Don Esteban miró a los dos con ojos serios. Eso mismo me pregunto. La respuesta está en algo que he oído en los últimos días. Un rumor, un secreto que ha estado rondando por la región. Hay algo muy valioso que se esconde en algún lugar de Río Frío. Algo que no pertenece a este pueblo. Y los bandidos, por lo visto, lo saben. Don Sebastián y Joaquín se miraron con incredulidad. ¿Qué podía ser tan valioso en un lugar tan apartado como Río Frío? La respuesta parecía cada vez más lejana, pero la sensación de que algo grande estaba por suceder no los abandonaba. ¿Tú sabes algo más, don Esteban?, preguntó Joaquín, con un tono urgente. El tabernero asintió, pero antes de responder, se acercó al par de hombres, como si quisiera asegurarse de que nadie los escuchara. He oído hablar de una vieja mina, una mina que estuvo en funcionamiento hace años, pero que fue abandonada después de que se descubriera que la calidad del mineral era de lo más inusual. Algunos dicen que esa mina escondía una riqueza impensable, oro, plata, pero no en las formas que conocemos. Lo que estaba ahí era un mineral desconocido, de gran valor. La revelación cayó como una bomba. El silencio llenó la taberna, mientras don Sebastián y Joaquín intentaban asimilar las palabras de don Esteban. Entonces, ¿los bandidos no están buscando algo tan sencillo como dinero?, preguntó don Sebastián, frunciendo el ceño. Están buscando este mineral. Exactamente, respondió don Esteban. Y los hombres que llegaron anoche, liderados por ese extraño, están convencidos de que ese mineral está enterrado en algún lugar cerca del pueblo. No saben con exactitud dónde, pero lo buscan con una desesperación que no tiene sentido. La mente de don Sebastián comenzó a trabajar rápidamente. Todo tenía más sentido ahora. Los bandidos no solo eran una amenaza común. Estaban después de algo mucho más valioso, algo que podría cambiar no solo la suerte de Río Frío, sino la de toda la región. ¿Dónde está esa mina?, preguntó Joaquín, mientras su rostro se tensaba de preocupación. Don Esteban se recostó en su silla y suspiró. El viejo mapa que tenía la gente que trabajó en la mina desapareció hace años. Nadie sabe con exactitud dónde estaba. Pero hay rumores de que un antiguo minero que solía vivir aquí dejó algunas pistas antes de morir. Si esos hombres han llegado hasta aquí, es porque tienen alguna idea de dónde buscar. Y si no lo encuentran, no descansarán hasta dar con él. La gravedad de la situación comenzó a pesar sobre los hombros de los dos hombres. Los bandidos ya no solo representaban una amenaza para la paz de Río Frío. Ahora, su llegada era una amenaza directa a todo lo que el pueblo había conocido. Tenemos que encontrar ese mineral antes que ellos, dijo don Sebastián con voz decidida. Si nos quedamos de brazos cruzados, lo perderemos todo. Esa noche, bajo la oscuridad del cielo estrellado, don Sebastián y Joaquín comenzaron su propia búsqueda. Sabían que no podían depender únicamente de lo que decían los rumores. El tiempo se estaba agotando, y los bandidos no se detendrían. La suerte del pueblo de Río Frío, y tal vez de mucho más, estaba en sus manos. Mientras tanto, en las sombras del pueblo, los bandidos comenzaban a moverse de nuevo, sus pasos cada vez más cercanos a lo que tanto deseaban. Capítulo 6. El mapa perdido. El sol de la mañana se filtraba a través de las nubes, proyectando una luz tenue sobre el pueblo de Río Frío. Don Sebastián y Joaquín habían pasado toda la noche investigando, buscando respuestas entre los viejos recuerdos de los habitantes y los rastros que podrían haber quedado del antiguo minero. Sin embargo, hasta el momento, no habían encontrado más que fragmentos de historias incompletas y rumores vagos. La mina, de la que tanto se hablaba, parecía haber sido un misterio incluso en su época de funcionamiento. Las personas que habían trabajado allí, aquellos que sabían de su existencia, se habían marchado hace muchos años. Los mapas originales de la ubicación de la mina, que algunos decían haber visto, habían desaparecido sin dejar rastro. Si realmente quieren encontrar ese mineral, deben conocer el terreno, comentó don Esteban, quien, al enterarse de la búsqueda de don Sebastián y Joaquín, decidió ayudarles con lo poco que sabía. ¿No tienes alguna pista más concreta?, preguntó Joaquín con un tono impaciente. Algo que nos ayude a dar con el lugar exacto. Don Esteban y rascó la barba, pensativo. Bueno,
Había un viejo minero llamado Silvano que solía hablar sobre un mapa que él había hecho de memoria. Pero, según dicen, nunca lo dejó a nadie. Siempre decía que sabía cómo encontrar la mina, pero no confiaba en nadie para compartirlo. En sus últimos días, antes de que se marchara, solía murmurar algo sobre un gran árbol en la colina, que marcaría el comienzo del camino. «Un árbol en la colina», repitió don Sebastián, frunciendo el ceño. «Eso es algo más concreto». «Tal vez sea un inicio», agregó Joaquín. «Vamos a buscar ese árbol». Los dos hombres se despidieron de don Esteban y comenzaron a caminar hacia la colina que se alzaba al norte del pueblo. Era una ruta conocida por los habitantes de Río Frío, pero ninguno de ellos sabía con exactitud qué relación podría tener ese árbol con la antigua mina. A medida que subían por el sendero pedregoso, la sensación de que estaban a punto de descubrir algo grande se apoderaba de ellos. Cuando llegaron a la cima, un viejo árbol de gran tamaño los recibió. Sus ramas se extendían hacia el cielo, ofreciendo una sombra densa que parecía invitar al descanso. Sin embargo, algo no estaba bien. Aunque parecía ser un árbol común, don Sebastián notó algo extraño en su base, una serie de marcas en la corteza que formaban un patrón. «¿Qué es esto?», preguntó don Sebastián, señalando las marcas. Joaquín se acercó y, tras examinar cuidadosamente las marcas, respondió: «Parece una especie de mapa, una guía. Es como si alguien hubiera dejado un mensaje aquí». Ambos comenzaron a estudiar las marcas con más atención, y pronto se dieron cuenta de que el patrón coincidía con la topografía del terreno alrededor del pueblo. Las marcas parecían indicar direcciones precisas, como si estuvieran señalando un camino oculto que llevaba al norte. «Esto debe ser lo que Silvano quería que encontráramos», dijo don Sebastián con voz grave. «Este es el mapa que estaba buscando». Pero antes de que pudieran seguir la ruta indicada por las marcas, un ruido rompió el silencio. Un caballo se acercaba rápidamente. Ambos hombres se giraron, alarmados, pero la figura que apareció ante ellos no era otra que el hombre corpulento que había visitado el pueblo la noche anterior. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó el hombre, su voz baja y autoritaria. Joaquín dio un paso adelante, sin dejar de observar al forastero. «Estamos investigando». «Sabemos lo que buscas». El hombre no mostró signos de sorpresa, sino que se acercó lentamente, su mirada fija en los dos hombres. «¿Sabéis qué estoy buscando? No sé si eso es sabiduría o presunción. Pero, sea como sea, ahora ya es demasiado tarde para que me detenga». «¿Qué es lo que buscas?», preguntó don Sebastián, sin apartar la vista del hombre. «¿Qué es tan importante en este pueblo que te ha traído hasta aquí?». El hombre sonrió, aunque su rostro no mostraba alegría alguna. «Lo que busco no está relacionado con lo que pensáis. No quiero el pueblo ni sus riquezas. Lo que me interesa está mucho más allá de eso». Antes de que pudieran preguntar más, el hombre se alejó con un movimiento brusco y volvió a subirse a su caballo. A pesar de la confrontación, su actitud seguía siendo enigmática y el mensaje que dejó fue aún más desconcertante. «Este lugar es solo una parada en mi camino», dijo, mientras se alejaba. «No soy el único que busca lo que hay aquí. Y cuando llegue el momento, nadie podrá detenernos». Don Sebastián y Joaquín se quedaron mirando, pensativos. La situación ahora parecía mucho más complicada. ¿Qué era lo que buscaba realmente el hombre? ¿Por qué estaba tan decidido a encontrarlo? «Tenemos que seguir el mapa», dijo don Sebastián finalmente, con firmeza. «No importa lo que él quiera. Esto ya no es solo sobre bandidos o tesoros. Es algo mucho más grande». Con el mapa recién descubierto, los dos hombres decidieron continuar su búsqueda. La presencia del misterioso forastero solo había incrementado la urgencia de encontrar la verdad detrás de las marcas en el árbol. Capítulo 7. El camino hacia lo desconocido. La luz de la tarde se desvanecía mientras don Sebastián y Joaquín continuaban su travesía hacia el lugar señalado por el mapa dejado en el árbol. Sabían que el tiempo se agotaba, y que no podían permitir que los bandidos llegaran antes que ellos. La tensión era palpable, y cada paso que daban en ese sendero desconocido parecía acercarlos más a lo que tanto temían y deseaban encontrar. Con la dirección clara, comenzaron a avanzar por un terreno más escarpado. El paisaje de Río Frío se tornaba más inhóspito, con formaciones rocosas que sobresalían del suelo y vegetación espesa que dificultaba el paso. A pesar de las dificultades, los dos hombres se mantenían firmes,
decididos a descubrir lo que se ocultaba en ese paraje lejano. Este camino está más difícil de lo que pensaba, comentó Joaquín, respirando con dificultad mientras se apartaba de una maraña de espinas. No me extraña que nadie haya logrado encontrar el mineral en tantos años. Es cierto, respondió don Sebastián, mirando hacia el horizonte. Sin embargo, lo que estamos buscando no es un simple mineral. Lo que tenemos ante nosotros es algo mucho más grande, algo que podría cambiarlo todo. Poco después, llegaron a un claro en el que el mapa indicaba un giro hacia la derecha. Un río de agua cristalina serpenteaba por la zona, y un silencio profundo rodeaba el paisaje. Aquí, sin embargo, algo no encajaba. El río, aunque hermoso, parecía ser solo un obstáculo más, y el terreno alrededor parecía no tener indicios de lo que buscaban. La sensación de estar siendo observados comenzó a crecer. De repente, un fuerte ruido rompió el silencio. El sonido de caballos acercándose a toda velocidad. «¡Esos malditos bandidos!», exclamó Joaquín, mientras miraba nerviosamente hacia el horizonte. Don Sebastián, con una mirada fija en el río, hizo un gesto para que se ocultaran. «No pueden ser ellos», dijo en voz baja. «Debemos esperar. Hay algo en este lugar que no entiendo, pero debemos tener cuidado». La brisa movía las hojas de los árboles mientras se mantenían en silencio. En ese preciso instante, una figura apareció de entre la maleza. Era un hombre, con ropa desgastada, pero con una mirada astuta y desconfiada. A su lado, un caballo cargado con provisiones. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó el hombre, deteniéndose a unos metros de ellos. Don Sebastián lo observó con cautela. «Somos buscadores, como tú», respondió. «Estamos tras la misma pista. No venimos a robar, sino a entender lo que está sucediendo aquí». El hombre los estudió por un momento y luego asintió lentamente. Entender. «Bueno, no estoy seguro de que sea tan sencillo. Todos los que han venido a Río Frío buscando ese mineral han desaparecido». «¿Qué sabes sobre ese mineral?», preguntó Joaquín, con el rostro serio. El hombre suspiró y se acercó, bajando la voz. «Hay más de lo que imaginan. Lo que buscan no es algo que pueda ser poseído por cualquiera. Muchos lo intentaron, y la mina esconde mucho más que riquezas. Esconde un poder antiguo, algo que los hombres no deben tocar». Don Sebastián intercambió una mirada con Joaquín. La advertencia del hombre les ponía los pelos de punta, pero sabían que debían continuar su búsqueda. «¿Sabes dónde está la mina?», preguntó don Sebastián. «Solo sé lo que me han contado», respondió el hombre, mientras observaba a su alrededor con cautela. «El camino hacia ella está marcado por señales que no son fáciles de encontrar. Muchos lo intentaron y nunca regresaron. Algunos dicen que las minas no están bajo tierra, sino en las mismas colinas que rodean el pueblo. Pero no todos los caminos conducen a la verdad. Muchos se pierden en el bosque, donde la vegetación oculta lo que de verdad importa». «¿Cómo podemos encontrarlo?», preguntó Joaquín, con impaciencia. El hombre hizo una pausa, mirando de nuevo hacia el río. «Sigan este río hacia el norte. Al final, encontrarán una cueva escondida detrás de unas rocas. Esa cueva es la clave. Pero les advierto, no sigan el camino si no están preparados para lo que les espera dentro». Don Sebastián asintió y miró hacia el río. «Gracias por tu consejo», dijo, con voz firme. «No vamos a retroceder». El hombre, al ver la determinación en los ojos de los dos hombres, les dio una última advertencia. «Recuerden, hay cosas que los hombres no deben buscar. Lo que está enterrado en este lugar tiene un precio. Y ese precio, cuando llegue, será mucho más alto de lo que imaginan». Con esas palabras, el hombre se despidió y se alejó hacia el sur, dejando a don Sebastián y Joaquín con un sentimiento de inquietud. La advertencia resonó en sus mentes mientras comenzaban a caminar de nuevo. El río los guió a través de un sendero angosto y peligroso, pero su determinación los mantenía firmes. Al llegar al final, encontraron la cueva mencionada por el hombre. La entrada estaba oculta tras un manto de vegetación, y el sonido del agua fluyendo les indicó que estaban cerca de lo que buscaban. Con las luces del atardecer desvaneciéndose, los dos hombres se adentraron en la oscuridad de la cueva. Sabían que estaban a punto de descubrir la verdad detrás de la leyenda, y que nada sería igual después de este encuentro. Capítulo 8. La cueva del misterio.
El aire fresco de la cueva era denso y húmedo, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes rocosas. La luz de las antorchas que llevaban apenas lograba penetrar la oscuridad total que los rodeaba. Don Sebastián y Joaquín avanzaban cautelosamente, con la sensación de estar en un lugar que nunca debería haber sido encontrado. La advertencia del hombre extraño seguía rondando en sus mentes. Hay cosas que los hombres no deben buscar. A medida que se adentraban más en la cueva, el camino se estrechaba, y las paredes se cerraban a su alrededor. El sonido del agua fluyendo bajo el suelo era constante, pero el aire se volvía cada vez más pesado. El mapa que habían descubierto en el árbol parecía coincidir con el terreno de la cueva, pero cada paso los acercaba más al abismo de lo desconocido. «Esto no me gusta», murmuró Joaquín, deteniéndose por un momento para observar las paredes. «Nunca pensé que el camino nos llevaría tan profundo». Don Sebastián lo miró con seriedad. No hay vuelta atrás, Joaquín. «Ya hemos llegado hasta aquí, y no podemos detenernos. Algo grande está por revelarse, y debemos estar preparados». Las sombras en las paredes parecían moverse a su alrededor, proyectadas por la luz de las antorchas. Algo no estaba bien, y ambos hombres lo sabían. No era solo el ambiente extraño de la cueva lo que les inquietaba, sino el creciente sentimiento de que no estaban solos. La sensación de ser observados se intensificaba con cada paso. De repente, un grito lejano rompió el silencio. «¿Lo has oído?», preguntó Joaquín, girándose rápidamente hacia don Sebastián. «Sí», respondió él, con la voz tensa. «Parece venir de más adentro». Ambos se apresuraron a continuar el recorrido, y poco después llegaron a una enorme cámara dentro de la cueva. Allí, la luz de las antorchas reflejaba extrañas formaciones en las paredes. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una figura en el centro de la cámara. Era un hombre, tendido sobre el suelo, inmóvil. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y tierra, y parecía haber estado allí por años. A su lado, una vieja mochila de cuero, desgastada por el tiempo, y un mapa similar al que habían encontrado en el árbol. «Es él», susurró don Sebastián. «Es Silvano, el hombre que hablaba de la mina». Joaquín se acercó al cuerpo con cautela, pero cuando vio su rostro, se detuvo en seco. «No está muerto», dijo, su voz cargada de sorpresa. Parece estar en un estado de trance». Don Sebastián se inclinó para observarlo más de cerca. El hombre no mostraba signos de vida, pero su expresión era inexpresiva, como si estuviera atrapado en algún tipo de sueño profundo. Su mano, sin embargo, sostenía con fuerza un objeto pequeño y redondo, una piedra negra que emitía una leve vibración. «¿Qué es eso?», preguntó Joaquín, observando la piedra con temor. Don Sebastián la tocó con cautela. En el momento en que sus dedos entraron en contacto con la piedra, una extraña energía recorrió su cuerpo, y una visión fugaz apareció ante sus ojos. Vio la cueva como si estuviera observando un mapa en 3D, con marcas que indicaban pasadizos secretos y rutas escondidas. Aceleradamente, la visión desapareció, dejándolo atónito. «Eso no es una piedra común», dijo don Sebastián, con la respiración agitada. «Es algo mucho más antiguo». Joaquín se apartó, mirando a su alrededor con creciente inquietud. «Esto está más allá de lo que pensábamos. Lo que estamos buscando no es solo un tesoro. Hay algo mucho más grande y peligroso». En ese momento, una ráfaga de viento frío sopló a través de la cueva, apagando las antorchas. La oscuridad volvió a envolverlos por completo, y un susurro lejano comenzó a resonar en las paredes. «Nos están esperando», murmuró don Sebastián, con una mirada sombría. «Esto no es un accidente. Alguien sabía que llegaríamos aquí». Sin previo aviso, una figura emergió de las sombras. Era el hombre corpulento que habían encontrado anteriormente en el pueblo, montado en su caballo. Su rostro, ahora visible a la luz de las antorchas que se habían encendido de nuevo, estaba marcado por una sonrisa macabra. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó el hombre con tono desafiante. «¿Creían que podían escapar de lo que está destinado a suceder?». Joaquín dio un paso atrás, buscando su espada. «¿Quién eres?», demandó. El hombre se adelantó lentamente. «Soy el guardián de lo que buscan. Y lo que encontrarán aquí les cambiará para siempre. Ustedes no están preparados para lo que se encuentra en lo profundo de esta cueva». «¿Qué estás diciendo?», preguntó don Sebastián,
intentando mantener la calma. Que hay fuerzas aquí que están más allá de ustedes, respondió el hombre, con voz grave. Y que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre dio un paso atrás y desapareció en las sombras. La cueva, ahora más oscura que nunca, parecía cerrarse sobre ellos, como si fuera un ser vivo que los estuviera atrapando. Tenemos que seguir adelante, dijo don Sebastián, con voz firme. No podemos quedarnos aquí. El mineral que buscamos no solo tiene un valor material, sino que guarda un poder más allá de nuestra comprensión. No podemos permitir que se quede en manos equivocadas. Con esas palabras, los dos hombres continuaron adentrándose en la cueva, sin saber lo que les esperaba en la oscuridad. Capítulo 9. El descenso a lo desconocido. La cueva se había transformado en un laberinto de sombras y ecos, y los pasos de don Sebastián y Joaquín resonaban con una claridad inquietante. El aire, denso y húmedo, les dificultaba respirar, y cada vez que avanzaban, el silencio se volvía más pesado. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, pero el brillo tenue de la piedra negra en la mano de don Sebastián era la única guía que tenían. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Joaquín, mirando con ansiedad a su alrededor. Este lugar. No parece natural. Lo sé, respondió don Sebastián, con la mirada fija en la piedra. Algo aquí no encaja. Este no es un simple refugio de bandidos. Este lugar tiene algo más. Algo que no hemos comprendido completamente. A medida que se adentraban más en la cueva, comenzaron a notar símbolos extraños grabados en las paredes. Figuras que parecían moverse con la luz de las antorchas, como si estuvieran vivas. Los símbolos representaban seres mitológicos, de ojos grandes y figuras extrañas que parecían observarlos en cada paso. De repente, un sonido extraño retumbó por la cueva. Un susurro, como un canto lejano, comenzó a llenar el aire, como si las piedras mismas estuvieran susurrando secretos olvidados. Don Sebastián detuvo su avance y levantó una mano para señalarle a Joaquín que se detuviera. ¿Lo oyes?, preguntó, mirando con nerviosismo hacia las sombras. Joaquín asintió, con el rostro pálido. Es como si la misma cueva estuviera viva, como si nos estuviera llamando. Antes de que pudieran reaccionar, la visión de la cueva comenzó a distorsionarse. Las paredes parecían moverse, y el aire se volvió aún más denso, como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. La piedra negra en la mano de don Sebastián brilló intensamente, y una corriente de energía atravesó su cuerpo, dejándolo casi sin aliento. «Don Sebastián», gritó Joaquín, preocupado. «¿Qué sucede?» Don Sebastián luchaba por mantener el control, pero la energía de la piedra lo estaba abrumando. «Hay algo en este lugar que nos está afectando, Joaquín», dijo con dificultad. «Esta piedra no es solo un objeto. Tiene un poder. Algo que ni yo mismo entiendo». Justo cuando parecía que don Sebastián caería al suelo, la luz de la piedra se apagó, y el entorno volvió a la normalidad. El canto cesó, y las paredes dejaron de moverse. Joaquín, aunque aún temeroso, se acercó rápidamente. «¿Estás bien?», preguntó, ayudándolo a mantenerse de pie. «Sí», respondió don Sebastián, respirando con dificultad. «Pero lo que acaba de suceder no fue un accidente. La cueva está tratando de comunicarse con nosotros, y la piedra parece ser la clave». Joaquín miró la piedra, que ahora estaba completamente apagada en la mano de don Sebastián. «¿Qué significa todo esto?» «No lo sé», dijo don Sebastián. «Pero creo que debemos seguir adelante. La respuesta está más adelante. La mina que buscamos no es solo un lugar, sino una puerta a algo mucho más grande». Siguiendo las marcas del mapa, llegaron a una parte de la cueva donde el terreno comenzaba a inclinarse hacia abajo. Un estrecho pasadizo conducía a una cámara más grande, llena de estalactitas y estalagmitas que brillaban con un resplandor verdoso. Al fondo, una extraña luz emanaba de lo profundo de la cueva. «Esto es más que una mina», dijo Joaquín, mirando fijamente hacia la luz. «Lo que sea que nos espera ahí abajo, no es oro ni plata. Es algo distinto». Ambos se prepararon para el siguiente paso, sabiendo que lo que los esperaba podría cambiarlo todo. La presión de la oscuridad los rodeaba, pero no había marcha atrás. El destino que los había guiado hasta ese punto no les permitiría abandonar tan fácilmente. El pasaje se estrechaba aún más,
y la luz verdosa al fondo de la cueva se hacía más brillante a medida que se acercaban. Era como si la cueva misma estuviera viva, respirando, esperando algo de ellos. De repente, un retumbar profundo resonó a través de la cueva, seguido por un grito lejano. El sonido venía de la cámara hacia la que se dirigían. «Algo está pasando», exclamó Joaquín, dando un paso atrás. «No hay tiempo para dudar», dijo don Sebastián, con determinación. «Tenemos que entrar. Esto ya no es solo una cuestión de riqueza. Estamos a punto de descubrir algo que podría cambiar todo lo que sabemos». Con esa última palabra, don Sebastián y Joaquín dieron el último paso hacia la cámara, enfrentándose a lo que sea que les aguardara. Capítulo 10. El enigma de la cámara secreta. El silencio en la cueva era casi absoluto, interrumpido solo por el sonido de sus respiraciones entrecortadas y el eco de sus pasos. La cámara hacia la que se dirigían brillaba con una luz verde que parecía provenir de una fuente desconocida. Cada vez más cerca, la luz se hacía más intensa, como si algo de otro mundo estuviera esperando a ser descubierto. «Esto no me gusta», dijo Joaquín, su voz tensa. «Siento como si estuviéramos caminando hacia nuestra perdición». Don Sebastián no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la luz al fondo, y sus pensamientos parecían más lejanos que nunca. «No hay vuelta atrás ahora», murmuró. «Si lo que está aquí tiene el poder que creo que tiene, debemos ser cautelosos. Lo que sea que esté esperando ahí, es algo que no entendemos, aún». La atmósfera se volvió más densa a medida que se acercaban. La cueva parecía engullir cada sonido, y la humedad en el aire se intensificaba, empapándoles la piel con una sensación pegajosa. El mapa, que hasta entonces les había servido como guía, comenzó a desvanecerse en sus mentes, como si la misma cueva estuviera borrando los rastros de su viaje. Finalmente, llegaron a la entrada de la cámara. Era una abertura pequeña, apenas visible entre las rocas, pero la luz verde la iluminaba con una claridad sobrenatural. No podían ver lo que había adentro, pero el brillo los atraía irremediablemente. Don Sebastián levantó una mano y señaló el pasadizo estrecho. «Debemos estar preparados», dijo con firmeza. «Lo que está allí no es un tesoro, Joaquín. Lo que buscaremos, es algo que no tiene precio, pero que podría destruirnos». Joaquín asintió, y ambos se adentraron con cautela en la cámara secreta. Al cruzar la entrada, la luz aumentó drásticamente, revelando un paisaje subterráneo de rocas irregulares y columnas de piedra que formaban un círculo perfecto alrededor de un altar central. En el centro de la cámara, sobre una plataforma de piedra, descansaba una figura enigmática. Era una estatua, pero no una estatua común. La figura, esculpida con detalles exquisitos, representaba a un hombre de rostro severo y ojos vacíos, sosteniendo un objeto extraño en sus manos. A sus pies, había una serie de inscripciones que parecían contar una historia olvidada. La luz verde que iluminaba la cámara parecía emanar de la figura misma, haciendo que las sombras en las paredes se retorcieran y bailaran. «Esto es», murmuró Joaquín, impresionado. «Es como un altar». «Sí», dijo don Sebastián, con voz grave. «Pero no es solo un altar. Esto es algo mucho más antiguo. Algo que fue ocultado por una razón». Se acercaron lentamente, observando los detalles de la figura. A medida que se acercaban más al altar, la sensación de frío aumentaba, y la energía que emanaba de la estatua se hacía cada vez más palpable. Era como si la cueva misma los estuviera absorbiendo, como si estuvieran entrando en una dimensión diferente. «Es extraño», dijo Joaquín, mirando la figura. «No puedo dejar de sentir que este lugar, este altar, está lleno de un poder que nos podría consumir si no tenemos cuidado». Don Sebastián asintió, pero su mirada estaba fija en las inscripciones a los pies de la estatua. «Debemos descifrar esto», dijo, su tono firme. «Creo que las respuestas están aquí, en estas inscripciones». Las letras estaban en una lengua que ninguno de ellos reconoció de inmediato, pero la forma de los caracteres parecía familiar. Don Sebastián sacó el mapa y lo extendió sobre una de las rocas cercanas, comparando los símbolos con los que estaban grabados en la piedra del altar. Poco a poco, empezó a hacer conexiones entre los símbolos, y algo comenzó a encajar. «Es antiguo, muy antiguo», dijo don Sebastián, frunciendo el ceño. «Parece que este altar fue construido por una civilización perdida,
una civilización que tenía conocimiento de algo mucho más grande que el simple oro o riquezas. Joaquín observó las inscripciones con creciente intriga. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué esconder todo este poder aquí abajo? Antes de que don Sebastián pudiera responder, un fuerte temblor recorrió el suelo bajo sus pies. La luz verde comenzó a parpadear, y la estatua parecía cobrar vida, como si hubiera sido despertada por su presencia. Rápido. «Salgan de aquí», gritó don Sebastián, tomando a Joaquín por el brazo. «Esto es lo que temía. Hemos despertado algo que no debió haber sido tocado». Pero cuando intentaron retroceder, la entrada de la cámara comenzó a cerrarse. Las rocas se movían, bloqueando el paso hacia atrás. La cueva había sellado su destino. No había escapatoria. «Estamos atrapados», dijo Joaquín, con pánico en la voz. «¿Qué vamos a hacer?» Don Sebastián miró alrededor desesperadamente. La estatua brillaba con más intensidad ahora, y las inscripciones parecían estar iluminándose por sí solas. «Tenemos que descubrir qué es lo que quiere esta estatua». «¿Qué nos está diciendo?», murmuró. Un silencio absoluto cayó sobre ellos mientras la luz verde comenzaba a pulsar al ritmo de sus corazones. La cueva estaba viva, y sus destinos ahora dependían de lo que pudieran aprender en ese misterioso altar. Capítulo 11. El despertar de la oscuridad. La luz verde de la estatua palpitaba con una intensidad casi insoportable, como si la cueva misma estuviera respirando a través de ella. El aire había comenzado a volverse más denso, cargado de una energía que parecía oscura y peligrosa. Don Sebastián y Joaquín estaban atrapados, con el pasaje bloqueado detrás de ellos, y la única salida parecía ser la figura misteriosa que se alzaba ante ellos. «Esto no es natural», dijo Joaquín, su voz temblorosa mientras observaba la estatua que parecía estar observándolos con sus vacíos ojos esculpidos en piedra. «¿Qué es esto? ¿Qué nos quiere decir?» Don Sebastián permaneció en silencio durante un largo momento, mirando las inscripciones a los pies de la estatua. Los símbolos que habían comenzado a descifrar ahora brillaban con una luz propia, pero su significado seguía siendo un misterio. Las palabras en la lengua antigua se mezclaban con las imágenes, como si contaran una historia olvidada que solo ellos podían descubrir. «No lo sé, Joaquín», respondió finalmente, con un tono de frustración. «Pero estoy seguro de que lo que está aquí tiene que ver con algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si entendemos esto, puede que podamos escapar. Si no». No terminó la frase, pero su silencio fue elocuente. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar nuevamente, pero esta vez el temblor fue mucho más fuerte. Las rocas comenzaron a crujir, y el eco de un estruendoso sonido resonó por toda la cueva, como si algo antiguo y poderoso estuviera despertando desde las profundidades. «Rápido, tenemos que hacer algo», gritó Joaquín, mientras miraba la entrada sellada. «Esto no puede seguir así». Don Sebastián, con una rapidez que no parecía propia de su cansancio, se acercó a la estatua y puso sus manos sobre la figura. La energía que emanaba de ella era insoportable, pero él la aceptó. La luz verde intensificó su resplandor, envolviendo sus cuerpos en una niebla luminosa. «No lo hagas, don Sebastián», exclamó Joaquín, retrocediendo al ver lo que estaba sucediendo. «Podrías». Pero don Sebastián no lo escuchaba. En ese momento, una voz profunda y resonante llenó el aire, una voz que parecía venir de las mismas entrañas de la cueva. «¿Quién osa perturbar mi descanso?». La voz era tan poderosa que los temblores cesaron por un instante, y la luz de la estatua se apagó brevemente, solo para volver a encenderse con más fuerza que nunca. Joaquín retrocedió, aterrorizado, pero don Sebastián permaneció inmóvil, como si estuviera en trance, enfrentándose al enigma que se les presentaba. «Soy yo, don Sebastián de la Torre», respondió con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. «Venimos en busca de respuestas. ¿Quién eres tú, y qué es lo que guardas en este lugar?». La estatua pareció reaccionar al nombre de don Sebastián, y la luz verde comenzó a cambiar de tono, pasando de un verde oscuro a un resplandeciente color azul, como si estuviera respondiendo a las palabras del hombre. «Don Sebastián de la Torre, hijo de los hombres, pero no de esta tierra. Has venido a perturbar el equilibrio que mantenemos. ¿Pero es acaso tu destino enfrentarte a lo que duerme aquí? ¿Entiendes el precio que has de pagar?». Las palabras flotaban en el aire, y aunque parecían dirigidas a don Sebastián, también se dirigían a Joaquín,
como si ambos estuvieran destinados a participar en algo mucho mayor que ellos mismos. ¿Qué precio?, preguntó don Sebastián, su voz temblando levemente. No buscamos el mal. Solo deseamos entender. La voz resonó una vez más, esta vez con una intensidad que hizo que las paredes de la cueva parecieran vibrar. El precio es el conocimiento, el entendimiento de lo que nunca debió ser despertado. Has tocado la puerta de lo desconocido, y ahora, tu alma y tu destino están ligados a este lugar. Aquellos que buscan la verdad en estas profundidades deben ser capaces de enfrentar lo que viene con ella. En ese momento, la cámara comenzó a girar lentamente, como si el suelo mismo se desplazara. Las inscripciones en las paredes parecían moverse, deslizándose de manera imposible, como si las rocas estuvieran cambiando de forma y significado. La cueva estaba viva, y su voluntad parecía ser una fuerza incontrolable. «Don Sebastián», gritó Joaquín, con miedo evidente. «Lo que hemos hecho no lo podemos deshacer». Don Sebastián miró a su alrededor, entendiendo finalmente lo que había sucedido. Estaba atrapado en una prueba más grande que él, y las consecuencias de su curiosidad los habían llevado a un punto sin retorno. Pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante. «No hay vuelta atrás, Joaquín», dijo con firmeza, tomando su espada con decisión. «Lo que sea que esté aquí, nos pertenece tanto como nosotros le pertenecemos a él. Debemos seguir adelante y enfrentarnos a lo que venga». La luz de la estatua comenzó a intensificarse aún más, y el eco de la voz resonó una vez más en sus mentes. «Bienvenidos al final de vuestro viaje. Pero recuerda, lo que aquí encuentres puede ser la salvación o la perdición. Solo el más digno será capaz de salir con vida». La figura de la estatua pareció comenzar a desmoronarse en polvo, como si su propósito hubiera sido cumplido. Los temblores cesaron, pero un pesado silencio llenó el aire, presagiando lo que estaba por venir. Capítulo 12. La sombra del destino. El silencio que había caído sobre la cueva era profundo, casi asfixiante. La estatua había comenzado a desmoronarse en polvo, pero su luz seguía emanando, ahora en forma de una neblina verde que parecía envolver todo a su alrededor. Don Sebastián y Joaquín permanecían inmóviles, sabiendo que todo lo que había sucedido hasta ahora los había llevado a este preciso momento, un momento del cual no podían retroceder. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Joaquín, su voz temblando mientras miraba la roca desmoronada. Nunca había sentido algo así. Era como si la cueva estuviera viva. Don Sebastián permaneció en silencio por un instante, observando los fragmentos de la estatua en el suelo. Sus pensamientos eran confusos, pero lo que sí sabía era que el poder que habían despertado no era algo que podían comprender fácilmente. Sin embargo, una sensación extraña se apoderaba de él, una sensación de que estaba destinado a estar allí, como si todo hubiera sido parte de un plan que iba más allá de su entendimiento. «Lo que acabamos de hacer», comenzó don Sebastián, «ha desatado algo que no podemos controlar. Pero no podemos quedarnos aquí esperando. Si lo que nos dijo esa voz es cierto, debemos seguir adelante. El destino que nos espera está más allá de lo que imaginamos». Joaquín miró a su alrededor, buscando alguna salida visible, pero todo lo que veía era oscuridad y rocas. «¿Y si ese destino es la perdición?», dijo con un tono preocupado. «No sabemos qué más podría haber aquí abajo. Lo que despertamos podría ser más peligroso de lo que pensamos». Don Sebastián no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso adelante, acercándose a las inscripciones que aún brillaban débilmente en las paredes. La luz verde de la estatua ya se había disipado, pero algo en las paredes parecía estar sugiriendo un camino. «Tal vez hay algo más que debemos hacer. Algún tipo de prueba que aún no hemos superado». De repente, una grieta comenzó a formarse en el suelo, extendiéndose rápidamente hacia ellos. El suelo tembló nuevamente, pero esta vez con más fuerza, como si toda la cueva se estuviera reconfigurando. «¡Cuidado!», gritó Joaquín, retrocediendo rápidamente mientras las rocas comenzaban a moverse y a desmoronarse a su alrededor. «Esto no es normal. Esto es un desastre». Don Sebastián, sin embargo, mantuvo la calma. «No hay tiempo para dudar. Si esta es la prueba que debemos superar, la enfrentaremos con valentía». Con esas palabras, don Sebastián dio un paso adelante, desafiando la inestabilidad de la cueva. La grieta en el suelo se agrandó aún más, pero él avanzó sin vacilar,
dirigiéndose hacia un pasadizo que se abría en la pared a la izquierda, apenas visible entre las sombras. Joaquín lo miró, desconcertado, pero siguió sus pasos, decididos a no quedar atrás. ¿A dónde nos lleva esto, don Sebastián? ¿A dónde no sabemos, Joaquín? Pero debemos descubrirlo. No podemos quedarnos aquí esperando a que la cueva nos devore. Al acercarse al pasadizo, algo extraño sucedió. Las paredes comenzaron a brillar con una luz dorada, diferente a la luz verde de antes. Esta nueva luz parecía estar guiándolos, como si las rocas mismas quisieran mostrarles el camino. Aunque aún estaba envuelto en incertidumbre, algo en su interior les decía que este era el camino correcto. «Esto es imposible», murmuró Joaquín, observando asombrado las paredes iluminadas. Nunca había visto algo así. «Las respuestas están aquí, Joaquín», dijo don Sebastián con firmeza. «Todo esto es parte de una historia más grande, una historia que debemos descubrir antes de que sea demasiado tarde». Avanzaron por el pasadizo, cuyas paredes de roca se volvían cada vez más angostas a medida que se adentraban más en la cueva. La luz dorada los rodeaba, pero no había más sonidos, solo el eco de sus pasos y el palpitar de sus corazones. Finalmente, llegaron a una sala mucho más grande que las anteriores, una sala iluminada por una enorme esfera flotante de luz que flotaba en el centro. La esfera brillaba con una intensidad cegadora, pero no era una luz normal. Era una luz que parecía contener todos los colores del universo, que se entrelazaban y formaban figuras etéreas en el aire. En el centro de la esfera, se podían ver inscripciones flotantes, similares a las que ya habían visto en la cámara anterior, pero mucho más complejas, como si fueran las claves de todo lo que habían vivido. Don Sebastián se acercó a la esfera con cautela, sintiendo cómo la energía emanaba de ella, rodeándolo por completo. «Este es el corazón de la cueva», murmuró. «La fuente de todo lo que hemos despertado. Si logramos comprender lo que nos está diciendo, podremos salir de aquí con las respuestas que buscamos». Joaquín observó la esfera, desconcertado. ¿Y si todo esto es una trampa? ¿Y si esta esfera es lo que realmente nos está llevando hacia nuestra perdición? Don Sebastián lo miró con seriedad. «Solo hay una forma de saberlo». Con un movimiento lento y deliberado, don Sebastián extendió su mano hacia la esfera, tocándola con la punta de los dedos. En el momento en que su piel entró en contacto con la luz, una explosión de energía lo atravesó, y una visión fugaz de lo que parecía ser el futuro apareció ante sus ojos. Vio un mundo lleno de sombras, pero también de posibilidades. Vio un rostro conocido, pero que no podía identificar, y escuchó una voz que le decía: «El tiempo se está acabando. Debes elegir». Cuando la visión desapareció, don Sebastián cayó de rodillas, jadeando, mientras las palabras resonaban en su mente. «Don Sebastián», gritó Joaquín, acercándose rápidamente. «Lo he visto», dijo don Sebastián, entrecortado, mirando hacia la esfera. «El futuro. El destino. Este es solo el comienzo». En este capítulo, la aventura de don Sebastián y Joaquín alcanza su punto C. Capítulo 13. La prueba final. El aire en la cueva era pesado, y el resplandor dorado de la esfera flotante parecía envolverlo todo en una atmósfera de misterio. Don Sebastián estaba de rodillas, con la mano aún sobre la esfera, su respiración entrecortada tras la visión que había experimentado. Joaquín se acercó rápidamente, preocupado por su amigo, pero don Sebastián levantó la mano, pidiendo un momento de calma. «Lo he visto, Joaquín», murmuró, su voz un susurro. «Vi el futuro. Algo que no puedo comprender del todo. Un rostro desconocido, pero familiar. Y una voz que me decía que debía elegir». Joaquín se agachó a su lado, intentando entender. «¿Elegir qué, don Sebastián? ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo salimos de aquí?» Don Sebastián miró fijamente la esfera, todavía envuelto en una mezcla de asombro y temor. «No lo sé. Pero siento que estamos cerca de la verdad. Lo que hemos despertado aquí no es solo una reliquia antigua, es un poder, una energía que controla el destino de todos los que se atreven a acercarse». Las paredes de la cueva comenzaron a temblar de nuevo, aunque con menos intensidad que antes. La luz dorada de la esfera brillaba más intensamente, iluminando la sala con un resplandor cegador. De repente, las inscripciones flotantes en el aire comenzaron a cambiar, transformándose en nuevas palabras y símbolos que no habían visto antes.
Parecía que la esfera estaba reaccionando a su presencia, como si estuviera invitándolos a continuar. «Mira», exclamó Joaquín, señalando las inscripciones. «Están cambiando. Es como si nos estuvieran guiando». Don Sebastián se incorporó lentamente, decidido a seguir adelante. «Esto es parte de la prueba. La prueba final. Si queremos salir con vida, debemos comprender lo que estos símbolos significan». Con determinación, don Sebastián extendió la mano hacia las inscripciones flotantes, tocándolas con la punta de los dedos. En el momento en que lo hizo, una sensación extraña lo invadió, como si su mente estuviera siendo absorbida por la esfera misma. Los símbolos comenzaron a moverse más rápido, y las palabras parecían desdoblarse en miles de significados diferentes. En su mente, una voz surgió nuevamente, más clara que antes. «Has llegado lejos, don Sebastián. Pero ahora debes elegir. Solo uno de vosotros podrá avanzar». Don Sebastián sintió un nudo en el estómago. La voz era la misma que había oído anteriormente, pero esta vez sonaba más urgente, más insistente. Miró a Joaquín, quien lo observaba con una expresión de temor. «¿Qué significa esto?», preguntó Joaquín, temblando. «¿Por qué solo uno de nosotros puede avanzar?». La voz en su mente respondió de nuevo, pero esta vez parecía más distante. «La verdad es un camino solitario. Solo uno podrá alcanzar el final, el otro debe quedarse atrás». Don Sebastián tragó saliva. El peso de las palabras lo abrumaba. No sabía qué hacer, cómo podía tomar una decisión de ese tipo. Sin embargo, su instinto le decía que debía continuar, que su destino estaba ligado a este misterio de manera irremediable. «Joaquín», dijo, su voz firme pero llena de incertidumbre, «debe ser uno de nosotros». Yo. Dudó por un momento, pero luego, con determinación, continuó. «Yo iré. Tú, quédate aquí. Es lo que debe ser». Joaquín se acercó rápidamente, agarrando su brazo. No, don Sebastián. «No puedes. No sé qué nos espera, pero no te dejaré ir solo». Don Sebastián miró a su amigo, viendo el miedo en sus ojos. Sin embargo, sabía que era la única forma de salir de este lugar, de desvelar el misterio que los había llevado tan lejos. «Es lo correcto, Joaquín. No te preocupes por mí. Te prometo que volveré». Con un último vistazo a Joaquín, don Sebastián dio un paso hacia la esfera. En ese instante, una ráfaga de energía lo envolvió, y el suelo comenzó a temblar violentamente. Las rocas se desplomaron alrededor de él, y una oscuridad impenetrable llenó la sala. La esfera de luz desapareció, y todo lo que quedó fue la sensación de estar suspendido en un vacío sin fin. De repente, la oscuridad se despejó, y don Sebastián se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en la cueva, sino en un paisaje árido y desolado, cubierto por una niebla espesa que apenas permitía ver más allá. En la distancia, una figura solitaria se alzaba sobre el horizonte, y a sus pies, una multitud se agolpaba, como si estuviera esperando algo. Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, la misma voz que había escuchado en la cueva resonó a su alrededor. Has elegido el camino del sacrificio, don Sebastián. Ahora deberás enfrentarte a la última prueba. Pero recuerda, cada decisión tiene su precio. Don Sebastián se quedó quieto, sabiendo que no había vuelta atrás. Había tomado la decisión de seguir adelante, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de su elección. Mientras observaba la figura en el horizonte, comprendió que su destino, y el de Joaquín, estaba por tomar un giro irreversible. Capítulo 14. El último sacrificio. Don Sebastián se encontraba en un paisaje árido y desolado, rodeado por una espesa niebla que dificultaba ver más allá de unos pocos metros. A pesar de la quietud que parecía reinar en este extraño lugar, una sensación de incomodidad lo invadía. El aire estaba cargado de algo inexplicable, como si la misma tierra estuviera vibrando bajo sus pies, esperando algo que estaba por suceder. La figura solitaria que se alzaba a lo lejos era su único punto de referencia en ese vasto y vacío mundo. Parecía una estatua, o tal vez una sombra de algo mucho más grande. Don Sebastián no podía identificarla claramente, pero algo en su interior le decía que esa figura era la clave de todo lo que había estado buscando. «¿Qué debo hacer ahora?», murmuró para sí mismo, sintiendo la presión de la decisión que había tomado.
La voz que había escuchado en la cueva seguía resonando en su mente, repitiendo las palabras que lo atormentaban: cada decisión tiene su precio. Con un suspiro profundo, don Sebastián comenzó a caminar hacia la figura que lo esperaba, sin saber si esa sería su salvación o su perdición. A medida que avanzaba, la niebla se volvía más densa, pero su determinación no flaqueaba. Sabía que no había vuelta atrás. Cuando llegó al pie de la figura, la niebla se disipó repentinamente, revelando una escena que lo dejó sin aliento. La figura no era una estatua, sino una persona. De pie frente a él, una mujer de rostro sereno y ojos profundos lo observaba con una mirada que parecía ver más allá de su ser, como si supiera todo sobre él, sobre sus temores y deseos más secretos. «¿Quién eres?», preguntó don Sebastián, su voz temblando de incertidumbre. La mujer sonrió, pero no dijo palabra alguna. En cambio, dio un paso hacia él, y en sus manos apareció una pequeña caja de madera, adornada con símbolos extraños y antiguos. La entregó a don Sebastián, quien la recibió con cautela. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirando la caja con desconfianza. La mujer, aún sin hablar, hizo un gesto con la cabeza, indicándole que debía abrirla. Con las manos temblorosas, don Sebastián retiró la tapa de la caja. En su interior, encontró un amuleto de aspecto antiquísimo, tallado en una piedra oscura. Parecía emitir una luz débil, como si estuviera lleno de vida propia. «Este amuleto», dijo la mujer finalmente, su voz suave pero firme, «es la clave para deshacer el destino que has sellado. Si lo usas, podrás cambiar lo que has elegido. Pero recuerda, el precio que se paga por desafiar el destino es alto. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias?». Don Sebastián miró el amuleto, sintiendo una fuerza desconocida emanar de él. Sabía que su decisión no solo afectaría su destino, sino también el de todos los que había dejado atrás. La figura de Joaquín, su amigo, apareció en su mente, y la promesa que le había hecho de regresar pesaba sobre él. «¿Puedo regresar?», preguntó, con la esperanza reflejada en sus ojos. «¿Puedo cambiar lo que he hecho?». La mujer lo miró fijamente, como si le estuviera revelando una verdad oculta. «Nada en la vida es definitivo, don Sebastián. Pero todo tiene un precio. El amuleto te permitirá regresar, pero no de la forma que esperas. El tiempo no se puede alterar sin consecuencias. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de tu sacrificio?». Don Sebastián guardó silencio, el peso de la decisión recorriéndolo entero. Miró el amuleto una vez más, sintiendo que su futuro, y el de Joaquín, dependía de su elección. Finalmente, con determinación, don Sebastián sujetó el amuleto con fuerza. «Estoy dispuesto», dijo, sabiendo que, cualquiera que fuera el precio, no podía vivir con la duda de lo que podría haber sido. La mujer asintió con una sonrisa enigmática y, sin decir palabra, dio un paso atrás. La niebla comenzó a rodearlos de nuevo, envolviendo la figura de don Sebastián en un manto de oscuridad. La sensación de estar suspendido en el tiempo lo invadió, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, una explosión de luz lo cegó. Cuando la luz se desvaneció, don Sebastián se encontró de vuelta en el interior de la cueva, frente a la esfera flotante que aún brillaba con intensidad. Joaquín estaba a su lado, mirando con asombro lo que ocurría. «Don Sebastián», exclamó Joaquín, corriendo hacia él. «Lo lograste. ¿Estás bien?». Don Sebastián asintió lentamente, el amuleto aún en su mano. El aire parecía más liviano, la cueva menos opresiva. «Lo hemos hecho, Joaquín», dijo con voz firme. «Pero debemos irnos de aquí. Este lugar, este misterio ya no tiene poder sobre nosotros». Ambos comenzaron a caminar hacia la salida, dejando atrás los oscuros secretos de la cueva. Sin embargo, en el corazón de don Sebastián, la verdad seguía resonando. Aunque habían escapado, las consecuencias de sus decisiones los acompañarían por siempre. Gracias por escuchar Los Bandidos de Río Frío hasta el final. Si te ha gustado esta historia y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y apoyar el canal. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más aventuras literarias. Hasta la próxima.